si te dijera que a los 7 años fui vendida por mi propia abuela como si fuera una mercancía en el tianguis? Que durante 10 años viví en el infierno mientras los adultos que debían protegerme contaban el dinero de mi dolor. Buenos días, mis queridos. Aquí está la abuela María Concepción, con mis 83 años bien vividos, hablando directamente desde mi casita humilde en San Miguel de Allende, Guanajuato, donde el viento de la sierra trae un poco de alivio para el calor y para las memorias pesadas. Quien me ve hoy con mis cabellos blancos como la nieve, mis plantas de hierbabuena en el patio y mi rosario siempre en la mano, jamás imaginaría lo que viví cuando era una niña pequeñita. Antes de comenzar esta historia tan difícil, quería agradecer de corazón a ustedes que me están viendo desde sus casas. Si esta historia toca tu corazón, déjame tu like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde qué rincón de México o del mundo me estás escuchando. Eso me da fuerzas para seguir compartiendo estas historias que necesitan ser contadas para que nunca más vuelvan a pasar. Nací en 1942 en un pueblito tan pequeño del estado de Guanajuato que ni siquiera aparecía en los mapas de entonces. Eran apenas unas cuantas calles de tierra colorada, una iglesita dedicada a la Virgen de Guadalupe, una escuela que solo llegaba hasta tercero de primaria y muchísima pobreza. Mi mamá Dolores trabajaba en el campo de sol a sol, cortando caña o recolectando elotes según la temporada. Mi papá, bueno, él se desapareció antes de que yo naciera, como tantos otros hombres de esa época que no sabían quedarse para enfrentar sus responsabilidades. Vivíamos en un jacal de adobe en las afueras del pueblo. Yo, mi mamá y mi abuela Remedios, o como todos la conocían, Doña Reme. Ella era una mujer dura como el copal seco, de piel morena curtida por el sol del altiplano, manos callosas de tanto trabajar y unos ojitos negros que parecían estar hechos de obsidiana. Nunca la vi sonreír, ni una sola vez en todos los años que vivimos juntas bajo el mismo techo. Nuestra casa era de adobe con techo de lámina que hacía un ruido espantoso cuando llovía fuerte. Dormíamos las 3 en el mismo cuarto, separado de la cocina solo por una cortina deshilachada que mi mamá había hecho con costales viejos de frijol. No teníamos baño dentro de la casa. Era una letrina de madera en el fondo del solar, de esas con un hoyo en la tierra que nosotras llamábamos el necesario. Por las noches usábamos una basinica debajo de la cama para no tener que salir en la oscuridad. El hambre era nuestra compañera de todos los días. Había días que la única comida era un atole aguado, hecho con masa de maíz y un poquito de agua con sal. Cuando mi mamá lograba traer quelites o nopales del campo donde trabajaba, era como una fiesta en nuestra casa. Carne, solo en ocasiones muy especiales. Tal vez una vez al mes, cuando conseguíamos comprar un pedacito de chicharrón prensado. Y aún así, era más grasa que carne de verdad. A pesar de toda esa pobreza que nos rodeaba como una sombra negra, yo tenía mis alegrías de niña. Jugaba con muñecas hechas de mazorcas de maíz, corría descalza por el solar lleno de gallinas y guajolotes, me subía a los nopales para cortar tunas. En la escuela, aunque las dificultades eran muchas, yo me destacaba entre mis compañeritos. La maestra doña Carmen siempre decía que yo era muy lista, que podía llegar a ser alguien importante en la vida si seguía estudiando con ganas. Todo cambió cuando cumplí los 7 años. Recuerdo como si fuera ayer. Era un domingo por la mañana. Mi mamá había salido a trabajar en casa de una familia rica del pueblo, incluso en domingo, porque necesitaba ese dinero extra para que pudiéramos comer esa semana. Yo estaba en el patio jugando con piedritas de colores cuando mi abuela me gritó desde adentro: María Concepción, ven acá que hoy hay trabajo. Me extrañó mucho porque el domingo era día de descanso, hasta para la gente pobre como nosotros, pero obedecí como siempre lo hacía. Doña Reme tenía la mano muy pesada y no toleraba desobediencias de ningún tipo. Me llevó para adentro, me dio un baño completo, cosa muy rara en esa casa donde el agua era poca y muy preciada. Me peinó los cabellos con mucho cuidado, me hizo 2 trenzas bien hechecitas. Después sacó un vestido que yo solo usaba para ir a misa en Navidad, un vestidito blanco, con encajitos que mi mamá había comprado en el tianguis de San Luis. Abue, ¿por qué me estoy arreglando así? ¿Es día de fiesta?, le pregunté toda confundida. No hagas preguntas, niña, nomás arréglate bien bonita. Hoy vamos a casa de un señor importante que va a ayudar a la familia, me contestó con esa voz seca que no admitía discusión. Sentí un frío en la panza
que no supe explicar en ese momento. Hoy sé que era mi instinto tratando de alertarme del peligro que se acercaba, pero una niña no entiende esas cosas. Una niña confía en los adultos, especialmente en los que se supone que deben cuidarla y protegerla. Si tú también crees que los niños merecen crecer seguros y protegidos, comenta esta frase: los niños no son mercancía, son tesoros que debemos cuidar. Dale like a este video y suscríbete al canal para que más personas conozcan estas historias que necesitan ser escuchadas. Caminamos por casi una hora bajo el sol ardiente del mediodía guanajuatense, saliendo del pueblito hacia una hacienda que quedaba retirada entre los cerros. Era una casa grande de cantera rosa, con corredores amplios y un automóvil estacionado en el patio. Un Chevrolet negro que brillaba bajo el sol. Era cosa de gente muy rica, de eso no había duda. Un hombre nos esperaba sentado en una mecedora de cuero en el corredor principal. Era viejo para mis ojos de niña. Debía tener como 50 años. Barrigón, sudoroso, con un bigote grande y unas manos muy peludas que me dieron miedo desde el primer momento. Me miró de arriba abajo, de una manera que me hizo querer esconderme detrás de las faldas de mi abuela. ¿Es esta?, preguntó examinándome como si fuera un animalito en el mercado. Sí, don Aurelio, limpiecita y sana, como acordamos. 7 añitos cumplió el mes pasado, respondió mi abuela con una voz que nunca le había escuchado antes, dulzona y servil. Hablaron un rato más en voz bajita. Vi cuando él le entregó unos billetes a mi abuela, que los guardó rápidamente en el sostén. «Puede estar tranquila que se la devuelvo antes de que anochezca», dijo el señor, con una sonrisa que me provocó escalofríos. Fue ahí cuando entré en pánico. Mi abuela me iba a dejar ahí sola con ese hombre extraño que me miraba con unos ojos que no me gustaban nada. Me agarré de su rebozo, suplicándole que no me dejara. «¡Abue, no se vaya! ¡Quiero irme con usted, por favor!», le grité llorando. Ella se agachó, me agarró de los hombros con fuerza y me habló con un tono que jamás había usado conmigo. «Escúchame bien, María Concepción, te vas a quedar aquí y vas a ayudar a don Aurelio en el trabajo que él necesite. Es trabajo de mujeres, ¿entiendes? Toda niña tiene que aprender estas cosas. Si no eres buena niña, no comemos esta semana. ¿Me estás oyendo?». Asentí con la cabeza, tragándome el llanto. Nunca me había hablado así, con esa mirada fría, como si yo fuera una cosa, no su nieta de sangre. «Y no le vas a contar nada a tu mamá cuando regreses. Esto es secreto nuestro. Si le cuentas, me voy a dar cuenta y te voy a dar una golpiza, que no te vas a poder sentar en una semana. ¿Me oíste bien?». Volví a asentir, paralizada por el miedo. Ella se dio la vuelta y se fue caminando sin voltear ni una sola vez. Me dejó ahí solita con ese hombre que sonreía de una manera que me daba náuseas. «Ven, niña, vamos para adentro. Tengo un trabajito para ti allá», me dijo con voz melosa que no engañaba a nadie. Lo que pasó en esa casa en las horas siguientes es algo que me ha tomado décadas tratar de olvidar. Incluso ahora, con mis 83 años, los recuerdos son tan vívidos que a veces despierto gritando en medio de la noche, bañada en sudor frío. Me llevó a un cuarto oscuro con las ventanas cerradas y un olor fuerte a sudor y cigarros baratos. Me dijo que me iba a enseñar un trabajo de mujeres grandes, que iba a ayudar a mi familia, que yo sería una niña buena si hacía todo como él me dijera. Lo que ese hombre me hizo en ese cuarto no es algo que pueda describir con detalles, ni siquiera después de tantos años. El dolor, el terror, la confusión que sentí. Una niña de 7 años no tiene manera de procesar ese tipo de violencia. Recuerdo que lloré, que le supliqué que parara. Grité por mi mamá, por mi abuela, por la Virgen de Guadalupe. Cuando terminó, yo estaba sangrando, temblando, en estado de shock. Me llevó al baño, me limpió con una toalla áspera, me vistió otra vez con el vestidito blanco, que ahora tenía manchas que nunca se quitaron. «Si le cuentas a alguien, voy a ir a tu casa y voy a matar a tu mamá y a tu abuela. ¿Entendiste, niña?», me amenazó mientras me agarraba la cara con esas manos horribles. Asentí sin poder hablar. Estaba como dormida despierta, como si mi alma se hubiera salido del cuerpo para no sentir tanto dolor. Cuando mi abuela regresó por mí, ya estaba oscureciendo. Yo seguía temblando. Casi no podía caminar derecho. Ella me miró, vio el vestido manchado y no mostró ni un poquito de emoción en la cara. «Don Aurelio dice que te portaste bien. Así es como tiene que ser siempre», me dijo mientras caminábamos de regreso al pueblo por esa carretera de tierra que parecía no acabar nunca. En el camino me explicó que eso era normal, que todas las niñas pasaban por lo mismo cuando crecían,
que era un trabajo que solo las mujeres podían hacer, que el dinero que había recibido iba a comprar comida para toda la semana. No pongas esa cara, niña. No estuvo tan feo. La próxima vez va a ser más fácil, me dijo cuando me vio vomitar al lado del camino. Próxima vez. Esas palabras me causaron un terror tan grande que se me aflojaron las piernas y casi me caigo ahí mismo en medio de la carretera. Cuando llegamos a casa, mi mamá ya estaba ahí, preocupada por nuestra tardanza. Mi abuela le explicó que habíamos ido a visitar a una comadre suya que estaba enferma, que yo había jugado con otros niños y me había ensuciado en el corral. Yo quería gritar, contarle todo, suplicarle a mi mamá que me protegiera, pero las palabras no me salían. El miedo a lo que podía pasar, las amenazas y más que nada, la vergüenza. Una vergüenza muy profunda, como si lo que había pasado fuera mi culpa. Esa noche, acostada en el petate que compartía con mi mamá, lloré en silencio hasta quedarme dormida. Ella debió haber notado algo raro porque me abrazó más fuerte de lo normal, como si sintiera que algo estaba mal, pero no me preguntó nada. Tal vez por cansancio, tal vez por miedo a la respuesta. Si tú también crees que ninguna niña debería pasar por esto, comenta aquí abajo contándome desde qué parte de México me estás viendo. Tu apoyo me da fuerzas para seguir contando esta historia que duele, pero que debe ser escuchada. Lo que yo no sabía esa primera noche terrible era que aquella visita a casa de don Aurelio sería apenas el principio de un infierno que duraría años. Mi abuela había encontrado una fuente de dinero fácil y yo era la mercancía que vendía. En la semana siguiente fuimos a otra casa, después a otra y a otra más. Hombres diferentes, lugares diferentes, pero siempre la misma historia horrible. Mi abuela me arreglaba con vestidos limpios, me peinaba con cuidado, me llevaba a esas casas, recibía su dinero y me dejaba con ellos por horas. Usaba excusas diferentes para mi mamá cada vez que íbamos a ayudar en casa de doña Esperanza, o a visitar a una conocida enferma, o a buscar ropa que nos regalaban. Siempre en los días que mi mamá trabajaba fuera del pueblo para que no sospechara nada. Con el tiempo el patrón cambió un poquito. A veces mi abuela no se iba, se quedaba en la sala de las casas conversando con los hombres, tomando café de olla o pulque, contando chismes del pueblo mientras yo era llevada a los cuartos por esos señores. Fingía no escuchar mis llantos, mis súplicas. Contaba su dinero mientras esperaba que terminara el trabajo. Las amenazas eran constantes y cada vez más fuertes. Si me negaba a ir, me decía que no comería en toda la semana. Si le contaba a alguien, juraba que me mandaría a un lugar muy lejos donde las niñas desobedientes iban y nunca regresaban. Así es la vida, mija, repetía siempre con esa voz seca como el mezquite. Las mujeres nacimos para sufrir. Entre más pronto aprendas eso, mejor te va a ir en la vida. Una vez traté de resistirme. Me escondí debajo de la cama cuando me gritó que me alistara para el trabajo. Me sacó a rastras de los cabellos, me dio una golpiza con el cinturón de cuero que usaba en la cintura y me encerró en el cuartito de atrás, donde guardábamos el maíz y las herramientas. Ahí me tuvo 2 días sin comida, solo con un poquito de agua que me echaba en un plato de vez en cuando, como si fuera un perro. Cuando finalmente me sacó de ahí, estaba tan débil y con tanto miedo que ya no resistí más cuando me arregló para otra visita. El dinero que recibía nunca parecía alcanzar. Nuestra casa siguió igual de pobre. La comida siguió escaseando. Después supe que buena parte se la gastaba en pulque que tomaba escondidas y en juegos de cartas con otras mujeres del pueblo. Traté de contarle a mi mamá una vez, cuando ya tenía casi 8 años. Esperé un momento en que estuviéramos solas. Mi abuela había salido a la tienda de don Refugio. «Mami», empecé con la voz temblando, «la abue me lleva a casas de señores». No pude terminar. La cachetada llegó tan fuerte que me dejó la marca de los 5 dedos en la cara. ¿Qué mentiras son esas que estás inventando de tu abuela? Ella es la que te cuida mientras yo me mato trabajando. ¡Qué vergüenza, María Concepción! ¡Qué malagradecida! Nunca más volví a intentar contarle. Entendí que estaba completamente sola en esa pesadilla. Los años fueron pasando y el horror continuó. De los 7 a los 9, de los 9 a los 10, de los 10 a los 12. Cada año traía nuevos hombres, nuevas casas, nuevos abusos. Mi abuela me transportaba de diferentes maneras para no levantar sospechas, a veces caminando por veredas escondidas entre los magueyes, a veces en burro por caminos de lo que yo no sabía. Esa primera noche terrible era que aquella visita a casa de don Aurelio sería apenas el principio de un infierno que duraría años. Mi abuela había encontrado una fuente de dinero fácil y yo era la mercancía que vendía. En la semana siguiente fuimos a otra casa, después a otra y a otra más. Hombres diferentes, lugares diferentes, pero siempre la misma historia horrible.
Mi abuela me arreglaba con vestidos limpios, me peinaba con cuidado, me llevaba a esas casas, recibía su dinero y me dejaba con ellos por horas. Usaba excusas diferentes para mi mamá cada vez. Que íbamos a ayudar en casa de doña Esperanza, o a visitar a una conocida enferma, o a buscar ropa que nos regalaban. Siempre en los días que mi mamá trabajaba fuera del pueblo, para que no sospechara nada. Con el tiempo, el patrón cambió un poquito. A veces mi abuela no se iba. Se quedaba en la sala de las casas conversando con los hombres, tomando café de olla o pulque, contando chismes del pueblo mientras yo era llevada a los cuartos por esos señores. Fingía no escuchar mis llantos, mis súplicas. Contaba su dinero mientras esperaba que terminara el trabajo. Las amenazas eran constantes y cada vez más fuertes. Si me negaba a ir, me decía que no comería en toda la semana. Si le contaba a alguien, juraba que me mandaría a un lugar muy lejos donde las niñas desobedientes iban y nunca regresaban. Así es la vida, mija, repetía siempre con esa voz seca como el mezquite. Las mujeres nacimos para sufrir. Entre más pronto aprendas eso, mejor te va a ir en la vida. Una vez traté de resistirme. Me escondí debajo de la cama cuando me gritó que me alistara para el trabajo. Me sacó a rastras de los cabellos, me dio una golpiza con el cinturón de cuero que usaba en la cintura y me encerró en el cuartito de atrás donde guardábamos el maíz y las herramientas. Ahí me tuvo 2 días sin comida, solo con un poquito de agua que me echaba en un plato de vez en cuando, como si fuera un perro. Cuando finalmente me sacó de ahí, estaba tan débil y con tanto miedo que ya no resistí más cuando me arregló para otra visita. El dinero que recibía nunca parecía alcanzar. Nuestra casa siguió igual de pobre. La comida siguió escaseando. Después supe que buena parte se la gastaba en pulque que tomaba escondidas y en juegos de cartas con otras mujeres del pueblo. Traté de contarle a mi mamá una vez, cuando ya tenía casi 8 años. Esperé un momento en que estuviéramos solas. Mi abuela había salido a la tienda de Don Refugio. «Mami», empecé con la voz temblando, «la abue me lleva a casas de señores». No pude terminar. La cachetada llegó tan fuerte que me dejó la marca de los 5 dedos en la cara. «¿Qué mentiras son esas que estás inventando de tu abuela? Ella es la que te cuida mientras yo me mato trabajando». «¡Qué vergüenza, María Concepción! ¡Qué malagradecida!». Nunca más volví a intentar contarle. Entendí que estaba completamente sola en esa pesadilla. Los años fueron pasando y el horror continuó. De los 7 a los 9, de los 9 a los 10, de los 10 a los 12. Cada año traía nuevos hombres, nuevas casas, nuevos abusos. Mi abuela me transportaba de diferentes maneras para no levantar sospechas. A veces caminando por veredas escondidas entre los magueyes, a veces en burro por caminos de tierra, algunas veces en camiones cuando el cliente era lo suficientemente rico para mandarnos a recoger. Recuerdo una vez, debía tener unos 9 años, que me llevaron en la parte de atrás de una camioneta pick-up. Estaba oscuro, hacía calor, casi no podía respirar bajo la lona que me cubría. Cuando llegamos y me destaparon, vi que estábamos en una hacienda grande en otro municipio, muy lejos de San Miguel. Había otros hombres esperando esa noche. Fueron 3, uno después del otro. Mi abuela se quedó en el corredor tomando pulque con otros 2 señores, esperando su turno de cobrar. Llegué a casa de madrugada, lastimada, sangrando, con calentura muy alta. Mi mamá estaba desesperada. Había mandado llamar a los vecinos para que nos buscaran. Mi abuela inventó que habíamos ido a visitar a una pariente enferma en Dolores Hidalgo, que el camión se había descompuesto en el camino, que tuvimos que esperar en la carretera. «¿Y por qué está así? Parece que la golpearon», gritó mi mamá examinándome a la luz del quinqué. «Se cayó del barranco cerca de la parada del camión. Usted sabe cómo es de torpe esta niña», respondió mi abuela con esa cara de piedra que nunca mostraba ninguna emoción. Estuve enferma por días, con fiebre, dolores por todo el cuerpo, una infección que me hacía llorar cada vez que iba al excusado. Mi mamá me hacía tés de hierbas, me ponía compresas de agua fría, rezaba mucho. Mi abuela solo observaba, molesta por el retraso que mi enfermedad causaba en los trabajos. Tan pronto como me alivié un poquito, ya me estaba preparando para la siguiente visita. Era como si nada hubiera pasado, como si casi morirme fuera apenas un inconveniente pasajero. «Apúrate, niña. Perdimos casi 2 semanas con esas mañas tuyas. El dinero no cae del cielo», me regañaba mientras me obligaba a ponerme un vestido limpio. Para entonces ya tenía casi 10 años. Ya no era una niñita inocente como antes. Empezaba a entender lo que me estaba pasando, aunque no tuviera palabras para describirlo. Sabía que lo que mi abuela llamaba trabajo de mujeres estaba mal, que otras niñas de mi edad no pasaban por eso. Veía cómo las otras muchachitas de la escuela
jugaban sin preocupaciones, cómo tenían brillo en los ojos, cómo todavía creían en cosas buenas, mientras yo ya estaba muerta por dentro. Solo mi cuerpo seguía funcionando, como una muñeca rota que alguien obliga a moverse. En la escuela mis maestros notaron que algo andaba mal. Yo, que había sido una alumna muy lista, ahora apenas podía concentrarme. Tenía pesadillas en plena clase. Me asustaba cuando alguien me tocaba, aunque fuera solo un toquecito en el hombro. Mi cuaderno tenía dibujos oscuros, espantosos, que hacían que la maestra doña Carmen me mirara con preocupación. «María Concepción, ¿está pasando algo en tu casa?», me preguntó una vez después de clase. Abrí la boca para hablar, para finalmente pedir ayuda a alguien, pero en ese exacto momento vi a mi abuela parada en la puerta del salón, observándome con esos ojos de obsidiana. Había venido a recogerme a la escuela, cosa que nunca hacía normalmente. «Nada, maestra», murmuré bajando los ojos. «Solo estoy cansada». Doña Carmen miró de mí hacia mi abuela, y algo en su mirada me dijo que sospechaba algo. Pero ¿qué podía hacer en esa época, en ese lugar? Cuestionar a una abuela sobre cómo criaba a su nieta era impensable. Además, mi abuela era respetada en el pueblo, o al menos temida. Todos conocían su carácter difícil, su lengua viperina, su capacidad de guardar rencores por décadas. Nadie quería meterse con doña Remedios. Fue por esa época que empecé a planear mi escape. No sabía para dónde iría, cómo sobreviviría, pero cualquier cosa me parecía mejor que seguir en esa vida. Comencé a guardar cositas pequeñas, un pedazo de pan escondido, algunas monedas que encontraba en la calle, un mapita de la región que arranqué de un libro de la escuela. Mi plan era llegar hasta Guanajuato capital, donde había escuchado que había casas donde recibían a niños huérfanos. El momento de la huida llegaría pronto, pero antes tendría que vivir el peor horror de todos, algo que me marcaría para siempre y que casi me costaría la vida. Si tú también crees que las niñas merecen crecer libres de violencia, comparte en los comentarios esta frase: las niñas son flores que deben crecer en jardines seguros. Tu voz puede ser la que salve a otra niña en peligro. A los 12 años, cuando pensé que ya había vivido lo peor que la vida podía ofrecerme, descubrí que el infierno tiene muchos pisos y que yo apenas estaba empezando a bajar las escaleras más peligrosas. La vida tiene una manera cruel de hacernos aceptar lo inaceptable. Cuando el terror se repite día tras día, semana tras semana, va perdiendo ese impacto inicial. No porque duela menos, nunca me dolió menos, sino porque tu cuerpo y tu mente crean mecanismos para seguir funcionando a pesar del dolor. Es como si una parte de ti se desconectara, saliera del cuerpo y observara desde lejos lo que está pasando. Eso fue lo que me pasó entre los 10 y los 12 años. Lo que antes me causaba pánico total, ahora era rutina. Terrible, dolorosa, pero rutina. Sabía exactamente qué esperar cuando mi abuela me llamaba con ese tono específico de voz: María Concepción, peínate que hoy hay trabajo. Las visitas tenían un patrón muy claro: 2, a veces 3 veces por semana, casi siempre en las tardes, cuando mi mamá estaba en el trabajo. Hombres diferentes, pero con la misma mirada. Algunos fingían gentileza al principio, me ofrecían dulces de piloncillo, hablaban con voz suave. Otros ni se molestaban en fingir. Todos terminaban de la misma forma, tomando por la fuerza lo que ninguna niña debería dar. Lo peor de todo era ver cómo mi abuela había convertido aquello en un negocio organizado como cualquier otro. Con el tiempo, desarrolló una red de clientes regulares y hasta una tabla de precios. Entre más joven la niña, más caro. Entre más servicios especiales, mayor el valor. Negociaba en las puertas como quien vende elotes en la esquina, sin ni un poquito de emoción en la cara. Está limpia, sana. Este es el precio. Si quiere más tiempo, es tanto más. Si quiere hacer cosas diferentes, lo platicamos, le decía a los hombres mientras yo me quedaba parada ahí, con la cabeza gacha, mientras ella discutía los detalles como si yo fuera un objeto sin sentimientos ni voluntad propia. En algunas casas me dejaba y se iba, regresando horas después para recogerme. En otras, especialmente cuando eran varios hombres, se quedaba en la sala o en la cocina tomando café de olla, bebiendo pulque, platicando de la vida como si nada estuviera pasando en los cuartos de al lado. Una vez, cuando tenía unos 11 años, me llevaron a una hacienda muy lejos, de esas con casón grande y muchos trabajadores.
Era cumpleaños del patrón, un hombre gordo de mediana edad que yo ya conocía de visitas anteriores. Había una fiesta con música de mariachi y mucho alcohol. Mi abuela me arregló con un vestido que ella misma cosió, rosa clarito, con moños, haciéndome ver todavía más chica de lo que era. Hoy es un día especial, me dijo mientras me trenzaba el cabello. Don Sebastián está cumpliendo 50 años. Pagó muy bien, así que te vas a portar muy bonita, ¿oíste? Vas a hacer todo lo que él y sus amigos te pidan. Llegamos al atardecer. La fiesta ya estaba muy animada, con hombres borrachos bailando en el patio al son de los broncos de Reynosa. Mi abuela me llevó directo a la parte de atrás de la casa, donde el tal don Sebastián nos esperaba con otros 3 hombres. Todos ya estaban muy tomados, con los ojos rojos y caminando chueco. «¡Llegó el regalo de cumpleaños, Sebas!», gritó uno de ellos, mirándome de arriba abajo como un animal hambriento. Don Sebastián sonrió, me pasó la mano por la cabeza como quien acaricia a un perrito y le entregó un fajo de billetes a mi abuela. Era más dinero de lo normal. Me di cuenta por la forma como los ojos de ella brillaron al contar los billetes. «Pueden hacer lo que quieran», les dijo guardándose el dinero en el sostén. «Nomás no me la lastimen mucho que mañana tengo otro compromiso con ella». Salió cerrando la puerta detrás de sí, dejándome sola con 4 hombres adultos completamente borrachos. Lo que pasó en esa sala durante las horas siguientes es algo que trato de borrar de mi memoria hasta el día de hoy. Fueron todos, uno después del otro. Cuando uno terminaba, salía a tomar más y regresaba para aprovecharse otra vez. Perdí la cuenta de cuántas veces cada uno usó mi cuerpo esa noche. En algún momento me desmayé del dolor y del agotamiento. Cuando desperté, estaba tirada en un colchón sucio en la parte de atrás de la casa, sangrando y con moretones por todo el cuerpo. Ni siquiera podía levantarme bien. Mi abuela apareció en la puerta, molesta por la tardanza. «Ándale, niña, ya va a amanecer. Tu mamá va a llegar del turno de la noche y no te puede encontrar fuera de la casa». Ni siquiera me ayudó a levantarme. Se quedó en la puerta apurándome mientras yo trataba de juntar fuerzas para pararme. Cuando vio que apenas podía caminar, soltó un suspiro de impaciencia y me jaló del brazo, siempre con esas mismas mañas. «Deja de hacerte la víctima. Ya te dije que esto es normal. Todas las mujeres pasan por esto». En el camino de regreso, caminando con dificultad por esa carretera de tierra llena de piedras, le pregunté por primera vez algo que me había estado carcomiendo por años. «Abue, ¿por qué me hace esto? ¿No me quiere?». Ella se paró, me miró con esos ojos fríos como el hielo y me contestó algo que nunca olvidaré. «Querer no llena la panza, niña. Cuando yo tenía tu edad, mi mamá hacía lo mismo conmigo. Así es como es. Las mujeres pobres solo tenemos el cuerpo para vender en este mundo. Entre más pronto aprendas eso, menos vas a sufrir después». Fue la única vez que mencionó algo sobre su propio pasado. Nunca más volvió a tocar el tema, pero esa frase se me quedó martillando en la cabeza por años. ¿Sería realmente así? Un ciclo sin fin de abuelas vendiendo nietas que crecían para convertirse en abuelas que vendían nietas. Cuando llegamos a casa, mi mamá ya estaba ahí, preocupada por nuestra ausencia. Mi abuela contó la misma historia de siempre, que habíamos ido a ayudar en casa de una conocida, que el trabajo se había alargado más de lo esperado. «¿Y por qué está cojeando? ¿Y ese morado en el brazo?», preguntó mi mamá, examinándome con ojos cansados del turno nocturno en la fábrica textil donde trabajaba. «Se cayó de la escalera cuando estaba limpiando las ventanas», respondió mi abuela sin dudar ni un segundo. «Esta niña es muy torpe». Mi mamá creyó, o fingió creer. A veces me pregunto si realmente no sospechaba nada o si en el fondo sabía pero elegía no ver. Tal vez era más fácil así. Tal vez el peso de saber la verdad era demasiado para ella, que ya cargaba tantas responsabilidades. Después de esa noche en la hacienda estuve enferma casi 2 semanas. Fiebre alta, dolores intensos, un flujo extraño que me causaba ardor. Mi mamá quería llevarme al médico de Dolores Hidalgo, pero mi abuela no la dejó. «Es solo una gripita. Dale té de gordo lobo con miel y se le quita». Ella sabía que un médico reconocería las señales del abuso, haría preguntas difíciles de contestar, así que me quedé en casa recibiendo los cuidados limitados que mi mamá podía darme entre un turno y otro de trabajo. Tan pronto como bajó la fiebre, aunque todavía sentía dolores, mi abuela ya me estaba preparando para nuevas visitas. El dinero de la hacienda se había acabado, gastado en pulque y en el juego de lotería que frecuentaba a escondidas. Y necesitábamos más. «Alístate, que hoy vamos a casa de don Juvenal». Por primera vez me rebelé abiertamente. Tiré el vestido que me ofrecía al suelo y le grité: «No voy, ya no aguanto más. Estoy cansada de que me lastimen». La cachetada llegó tan fuerte que me tiró en la cama. Nunca me había pegado delante de mi mamá.
pero ese día estábamos solas en casa. Escúchame bien, malagradecida. ¿Crees que la comida aparece por milagro en la mesa? ¿Crees que este techo sobre tu cabeza es gratis? Si no fuera porque yo arreglo estos trabajos para ti, ya nos hubiéramos muerto de hambre. Me encogí en la cama, protegiéndome la cara con los brazos, esperando más golpes, pero en lugar de eso, cambió de táctica. Su voz se puso más bajita, más amenazadora. Si no vas hoy, no comes más nada en esta casa. Voy a cerrar con llave la alacena de la comida y me voy a quedar con la llave. A ver cuánto aguantas solo con agua. No era una amenaza vacía. Ya lo había hecho antes, por periodos más cortos, cuando yo mostraba resistencia. Un día sin comida, a veces 2. Esta vez, por el tono de su voz, sería diferente. Y si sigues desobedeciendo, te voy a mandar lejos. Conozco gente que se lleva muchachas para trabajar en otras ciudades. Allá sí vas a ver lo que es sufrir de verdad. El hambre era un miedo real para mí. Ya habíamos pasado por épocas difíciles, con apenas una comida aguada al día. La idea de ser mandada lejos, a un lugar desconocido, con gente aún peor que mi abuela, me aterrorizaba. Así que fui, y seguí yendo en las semanas siguientes. La resistencia tenía un precio demasiado alto. Si alguna vez has sentido que no hay salida, comparte en los comentarios. Siempre hay esperanza, aunque no la veamos. A veces una palabra de aliento puede cambiar el destino de alguien. Por esa época comencé a tener problemas muy serios en la escuela primaria de San Miguel. Ya no podía concentrarme en nada de lo que decía la maestra doña Carmen. Me quedaba dormida durante las clases después de noches enteras sin poder cerrar los ojos. Tenía pesadillas en pleno salón que me hacían gritar de repente, asustando a mis compañeritos y a los maestros. Mi maestra, que siempre había sido muy paciente conmigo, trataba de platicar, de entender qué me estaba pasando. Una vez me llamó después de que terminaran las clases. María Concepción, tú eras mi mejor alumna y ahora casi no puedes escribir tu propio nombre. ¿Qué está pasando, mi niña? ¿Hay algo en tu casa que me quieras platicar? La miré a los ojos, a esos ojos bondadosos, llenos de preocupación sincera, y casi le cuento todo. Las palabras estaban en la punta de la lengua, pero entonces recordé las amenazas de mi abuela, lo que pasaría si yo hablaba. Y más que eso, recordé las veces que traté de contarle a mi propia mamá y no me creyó. ¿Por qué una maestra iba a creerme? Es solo cansancio, maestra. He estado ayudando mucho en la casa. Le mentí bajando los ojos al suelo de tierra del salón. Ella no pareció convencida, pero tampoco insistió. En esa época los problemas de las familias se consideraban asuntos privados en los que nadie de afuera debía meterse. Dejé de ir a la escuela poco después. Mi abuela decidió que ya tenía suficiente educación y que mi tiempo se aprovecharía mejor trabajando. En realidad, temía que yo terminara contándole algo a los maestros o que ellos notaran las señales cada vez más evidentes del abuso. Mi mamá protestó un poquito. Ella valoraba la educación, soñaba con verme graduada algún día, pero la palabra final era de mi abuela, que controlaba el dinero y las decisiones de la casa con puño de hierro. Una niña de 12 años necesita aprender a cuidar la casa, no estar perdiendo el tiempo con libros. Yo nunca aprendí a leer y aquí estoy, viva y fuerte. Así mi mundo se hizo todavía más pequeño, sin la escuela, sin amigas, sin ningún contacto con el mundo exterior, aparte de las terribles visitas que mi abuela arreglaba. Pasé a vivir en un universo que solo incluía nuestro jacal y las casas de los hombres que me compraban. Fue en ese periodo que desarrollé un método para sobrevivir mentalmente a los abusos. Cuando empezaban, cerraba los ojos y me transportaba a otro lugar en mi mente. Me imaginaba un campo verde con flores de muchos colores y un arroyo de agua cristalina. En ese lugar podía correr, jugar, ser solo una niña. Nadie me lastimaba ahí, nadie me tocaba de maneras que me causaban dolor y vergüenza. Era una desconexión, aunque yo no conocía esa palabra en aquel tiempo. Mi mente literalmente se desconectaba del cuerpo para no sentir el horror que estaba pasando. Mientras hombres adultos violentaban a una niña de 12 años, esa niña visitaba campos imaginarios donde podía ser libre. La frecuencia de las visitas aumentó con el tiempo. Sin la escuela para justificar mi ausencia en ciertos horarios, mi abuela podía llevarme a cualquier hora del día, 3, 4 veces por semana, a veces más de una vez el mismo día, con hombres diferentes. Mi cuerpo empezó a mostrar las señales de ese abuso constante, infecciones que regresaban una y otra vez, sangrados, dolores crónicos que nunca desaparecían completamente. Desarrollé una tos persistente, que después supe que era tuberculosis, probablemente contagiada por uno de los clientes que ya se veía visiblemente enfermo cuando mi abuela me vendió a él. La tuberculosis fue, irónicamente,
un breve periodo de alivio. Me puse tan enferma que ni mi abuela se arriesgó a llevarme a visitas. Por casi un mes pude quedarme en casa, escupiendo sangre, con fiebre muy alta, pero al menos libre de los abusos diarios. Una vecina que tenía experiencia como curandera fue quien diagnosticó mi enfermedad. Doña Esperanza preparó tés de hierbas, hizo limpias, me puso cataplasmas en el pecho. Poco a poco empecé a mejorar. Tan pronto como la fiebre cedió y la tos disminuyó, mi abuela ya estaba planeando ponerme de vuelta al trabajo. Pero la vecina curandera, doña Esperanza, intercedió. La niña todavía está débil, Remedios. Si la fuerzas ahora, puede tener una recaída peor. La tuberculosis no es broma. Fue la primera vez que vi a alguien enfrentar a mi abuela directamente. Doña Esperanza no le tenía miedo, tal vez por ser mayor, tal vez por tener respeto en la comunidad como curandera. El caso es que mi abuela dudó, retrocedió temporalmente. Está bueno, puede descansar una semana más, pero después regresa al trabajo normal. Esa semana extra fue muy valiosa. Recuperé un poco de fuerzas, no solo físicas, sino mentales. Y lo más importante, recibí visitas diarias de doña Esperanza, que venía a revisar mi estado y traerme más de sus remedios caseros. Fue durante una de esas visitas, cuando estábamos solas porque mi abuela había salido y mi mamá estaba en el trabajo, que me hizo la pregunta que cambiaría todo. Niña, ¿qué está haciendo tu abuela contigo? Ese cuerpo está marcado de más para que sean solo caídas y accidentes. Su mirada era diferente a cualquier otra que hubiera visto. No había juicio ni desconfianza, solo una compasión profunda que rompió todas mis defensas. Por primera vez en años conté la verdad. Le conté todo, desde la primera visita a los 7 años hasta los abusos múltiples y frecuentes que sufría ahora a los 12. Lloré tanto que apenas podía hablar en algunos momentos. Doña Esperanza solo sostuvo mis manos, escuchando en silencio, de vez en cuando limpiándose sus propias lágrimas. Cuando terminé, esperaba ver incredulidad en sus ojos, como había visto en los de mi mamá, pero lo que vi fue coraje, no dirigido hacia mí, sino hacia la situación, hacia mi abuela, hacia los hombres que habían abusado de una niña. Mi niña, me dijo finalmente, lo que te han hecho es un crimen de los peores que existen. Tu abuela no tiene derecho de vender tu cuerpo así. Nadie lo tiene. Esas palabras fueron como agua en el desierto. Alguien finalmente validaba lo que yo sentía intuitivamente, que aquello estaba profundamente mal, que yo no merecía pasar por eso, que no era normal ni aceptable. Tenemos que sacarte de aquí, continuó doña Esperanza sosteniendo mis manos con fuerza. Conozco gente en la ciudad grande que puede ayudar. Hay casas de acogida para muchachas como tú. Por primera vez en años sentí algo diferente al miedo y la resignación. Sentí esperanza, una pequeña llamita, frágil, pero real. ¿Y mi mamá? Pregunté pensando en lo que pasaría con ella si yo me escapaba. Tu mamá es adulta, puede cuidarse sola o venirse contigo si quiere, pero tú eres niña, María Concepción. Necesitas que te protejan. Esa noche no pude dormir. La idea de escapar, de encontrar seguridad, de nunca más tener que aguantar las manos de esos hombres en mi cuerpo, era demasiado poderosa para permitir el sueño, pero el destino tiene una manera cruel de interferir en los momentos más importantes. En la mañana siguiente, doña Esperanza fue encontrada caída en su patio. Un infarto, dijeron los vecinos. La llevaron de emergencia al hospital de Dolores Hidalgo, pero no resistió. Mi única aliada, mi oportunidad de salvación, se fue de este mundo antes de poder ayudarme. La noticia me pegó como un golpe en el estómago. La pequeña llamita de esperanza que había nacido se apagó brutalmente. Estaba sola otra vez, atrapada en la misma situación desesperante, sin salida a la vista. 2 semanas después, mi abuela me llevó a una visita que lo cambiaría todo. Era un hombre que nunca había visto antes, en un rancho alejado. Algo en él era diferente de los otros, una mirada más fría, más calculadora. Cuando entré al cuarto donde me esperaba, sentí un escalofrío que no era solo de miedo, sino de terror puro. Lo que pasó en ese cuarto en las horas siguientes fue tan brutal, tan inhumano, que ni siquiera ahora, 70 años después, puedo describir todos los detalles. Él no solo quería abusar de mí, quería lastimarme, humillarme, destruirme completamente. En determinado momento, cuando pensé que ya había aguantado lo peor, puso las manos en mi cuello y empezó a apretar, fuerte, cada vez más fuerte. Miré a sus ojos y vi algo que nunca había visto antes, el deseo de matar. Nadie va a extrañarte, escuincla,
susurró mientras apretaba. Tu abuela ya cobró. Lo que pase contigo después no importa. Fue en ese momento, al borde de la muerte, que algo dentro de mí se quebró. Un instinto de supervivencia que ni sabía que todavía existía, despertó con fuerza total. Mi cuerpo, débil y lastimado, encontró una reserva final de energía. Con un movimiento repentino, logré soltarme, empujarlo lejos de mí. Él, sorprendido por mi resistencia inesperada, se cayó hacia atrás, golpeándose la cabeza contra la esquina de la mesa de noche. No me detuve a ver si estaba herido. No me detuve a recoger mi ropa. Corrí desnuda, sangrando fuera de ese cuarto, de esa casa, de esa vida que no era vida. La carretera de tierra se extendía frente a mí bajo un cielo que empezaba a oscurecer. No sabía para dónde iba. Solo sabía que no podía regresar nunca más. Si alguna vez has tenido que tomar una decisión desesperada para salvarte, comparte en los comentarios. A veces huir es la única forma de vivir. Tu historia de supervivencia puede inspirar a alguien más que necesita escapar. Caracteres 11.000. Bloco 6. La huida desesperada. Corrí por esa carretera de tierra como un animal salvaje, huyendo de los cazadores, el cuerpo desnudo, cortado, sangrando, pero movido por una desesperación que era más fuerte que cualquier dolor físico. No miré hacia atrás, ni una sola vez. Estaba segura de que ese hombre vendría detrás de mí, que mi abuela aparecería en cualquier momento, que sería arrastrada de vuelta a ese infierno. La noche caía rápido en el altiplano guanajuatense. Pronto la oscuridad sería completa, sin las luces de la ciudad para alumbrar el camino. Pero la oscuridad no me asustaba. Había vivido en tinieblas durante años. Lo que me aterrorizaba era la idea de ser encontrada. Después de correr por un tiempo que me pareció eterno, divisé una pequeña capilla a la orilla del camino, una de esas construcciones sencillas que salpican el interior de México, donde los fieles se detienen a hacer oraciones durante los viajes. Estaba vacía. Gracias a la Virgen de Guadalupe, me refugié ahí, acurrucándome en una esquina, temblando de frío, dolor y miedo. Fue en esa capilla donde pasé mi primera noche de libertad. Una libertad aterradora, incierta, pero libertad al fin. Lloré hasta no tener más lágrimas. Recé con palabras desconectadas y, finalmente, agotada para permanecer consciente, me quedé dormida. Desperté con los primeros rayos del sol y el ruido de un carro acercándose. Entré en pánico. ¿Sería él o mi abuela? Me escondí detrás del pequeño altar, cubriéndome el cuerpo desnudo con un rebozo que servía de mantel para las ofrendas. Escuché pasos acercándose, la puerta de la capilla abriéndose. Contuve la respiración. Ave María Purísima, ¿hay alguien ahí? Era una voz femenina de una mujer mayor. Aún así no me moví, no respondí. Había aprendido de la peor manera posible a no confiar en los adultos. Niña, sé que estás ahí. Vi el rastro de sangre en la entrada. No te voy a hacer daño, te lo prometo. Lentamente salí de detrás del altar. Era una señora morena de cabellos blancos recogidos en un chongo, vestida de manera sencilla pero limpia. Traía una canasta del mercado y un rosario enrollado en la mano. «Dios mío de mi vida», susurró cuando me vio, completamente desnuda, cubierta de moretones y cortadas, con sangre seca entre las piernas. «¿Quién te hizo esto, criatura?». No pude responder, solo lloré, un llanto diferente al de la noche anterior. Ya no era el llanto desesperado de quien huye, sino el llanto aliviado de quien, después de mucho tiempo perdida, encuentra un rostro humano que no muestra deseo ni crueldad, solo compasión. La señora doña Socorro, como supe después, se quitó el rebozo que cubría sus hombros y me envolvió con él. Sin hacer más preguntas, me llevó a su carro, un Tsuru viejo que pertenecía a su hijo. Me puso en el asiento de atrás, con cuidado de no tocar ninguno de mis herimientos, y manejó en silencio hasta su casa. Doña Socorro vivía sola en un ranchito pequeño a unos kilómetros de ahí. Su hijo, que era trailero, había comprado ese pedazo de tierra para que ella pasara su vejez y solo aparecía una vez al mes en sus descansos de la carretera. Era un lugar sencillo pero limpio y ordenado, con un patio lleno de plantas medicinales y árboles frutales. Me llevó adentro, llenó una tina con agua tibia y con una delicadeza que nunca había conocido, limpió mis herimientos. No hizo preguntas sobre lo que había pasado o cómo había llegado a esa situación. Solo me cuidó como si fuera un pajarito caído del nido, frágil y necesitado de protección. Después de limpiarme, me dio un vestido viejo que, aunque me quedaba grande, era la primera ropa limpia y sin manchas de sangre que me ponía en mucho tiempo. Preparó un caldo de pollo que me recordó lo hambrienta que estaba. Comí despacio,
con dificultad, la garganta todavía adolorida de las manos que habían tratado de estrangularme. Fue solo después de alimentarme y acomodarme en un petate limpio cerca del fogón de leña que finalmente preguntó: ¿Quieres contarme qué pasó, hijita? Y por segunda vez en mi vida, conté. Conté todo desde el principio, desde la primera vez que mi abuela me llevó a hacer trabajo. Conté sobre los años de abuso, sobre los múltiples hombres, sobre las amenazas, sobre el hambre usada como castigo. Conté sobre mi mamá que no me creía, sobre la escuela que abandoné, sobre la tuberculosis, sobre doña Esperanza que había tratado de ayudarme, pero murió antes de lograrlo. Y finalmente, conté sobre el hombre que había tratado de matarme la noche anterior, sobre cómo logré escapar, sobre cómo corrí desnuda por la carretera sin saber para dónde ir. Doña Socorro escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé, estaba llorando en silencio, las lágrimas corriendo por su cara arrugada. ¿Estás segura ahora? Fue todo lo que dijo, sosteniendo mis manos con firmeza. Mientras yo viva, nadie te va a hacer daño otra vez. Pasé 3 meses escondida en ese ranchito. Supe después que mi abuela y mi mamá me buscaron por toda la región, que fueron hasta la delegación a reportar mi desaparición, que inventaron historias sobre mí, siendo una niña problemática que se había escapado de casa llevándose dinero. El hombre que traté de asfixiar sobrevivió, aparentemente. Él también me buscó, pero por razones diferentes. Quería venganza por la caída que lo dejó con un corte profundo en la cabeza. Pero nadie pensó en buscar en el ranchito aislado de una señora mayor. Era el escondite perfecto. Lentamente empecé a recuperarme, no solo de las heridas físicas, que eran muchas y graves, sino también de las heridas del alma, que eran aún más profundas. Doña Socorro nunca me presionó para hablar sobre lo que había pasado, nunca exigió detalles, simplemente estaba ahí, una presencia constante y reconfortante, enseñándome pequeñas tareas del rancho, contándome historias de su propia vida, mostrándome que existía bondad en el mundo. Ella era curandera y partera, conocida en la región por sus recetas de remedios naturales. Con ella aprendí el poder de las plantas, cuáles curaban heridas, cuáles calmaban la mente, cuáles fortalecían el cuerpo. Era un conocimiento ancestral, pasado de generación en generación, que ahora compartía conmigo. Estas plantas son la sabiduría de la tierra, me decía mientras recogíamos hierbas en el patio. Ellas no juzgan, no lastiman, solo curan y fortalecen a quien sabe respetarlas. Fue con sus hierbas y limpias que trató no solo mis herimientos externos, sino también los internos, las infecciones recurrentes, los dolores crónicos, los daños causados por años de abusos y por el aborto forzado que mi abuela había provocado con un té fuerte cuando quedé embarazada a los 12 años. Sí, porque hubo un bebé antes de mi escape, un bebé que ni llegué a conocer, que fue expulsado de mi cuerpo aún en formación con hierbas amargas que me hicieron sangrar por días, delirando de dolor en el suelo de nuestro jacal. Mi abuela se negó a llamar ayuda, diciendo que era pura flojera, que las mujeres nacimos para aguantar dolor. Casi me muero en esa ocasión, y una parte de mí realmente murió, una inocencia que jamás recuperé. Doña Socorro escuchó esa historia con lágrimas en los ojos y después me llevó a un rinconcito especial del patio donde plantó un rosal. Esta es la rosa del angelito, me explicó, para honrar la vida que no pudo florecer, para que sepas que esa criaturita no tuvo la culpa de nada, ni tú tampoco. La culpa fue de ellos, solo de ellos. Fue la primera vez que alguien reconoció al bebé que perdí, la primera vez que pude llorar abiertamente por esa pérdida, sin vergüenza ni culpa. Ese rosal se convirtió en un lugar de sanación para mí. Lo regaba diariamente, platicaba con él, le confesaba mis miedos y esperanzas. Y él crecía fuerte y resistente, así como yo empezaba a crecer. Después de 3 meses, cuando mis herimientos físicos ya habían cicatrizado y ya no despertaba gritando todas las noches, Doña Socorro me llamó para una plática seria. María Concepción, sabes que no puedes quedarte escondida aquí para siempre. Tienes 12 años, necesitas estudiar, tener una vida normal, y yo ya estoy vieja. No sé cuánto tiempo más tendré en esta tierra. El pánico me invadió inmediatamente. Regresar a casa era impensable. Volver con mi abuela, con esos hombres, prefería morirme. No te voy a mandar de vuelta a ese infierno, me aseguró viendo mi miedo, pero conozco un lugar en Guadalajara donde cuidan muchachas que han sufrido como tú, un orfanato dirigido por monjas. Ahí puedes estudiar, tener una cama limpia, comida en la mesa y principalmente seguridad.
Guadalajara me parecía otro mundo. Nunca había salido del interior, nunca había visto una ciudad grande, nunca había imaginado una vida más allá de esos caminos de tierra y casitas humildes. La idea me aterrorizaba y me fascinaba al mismo tiempo. ¿Y si me encuentran ahí? ¿Y si mi abuela descubre dónde estoy? No te van a encontrar. Guadalajara es muy grande y en el orfanato nadie te vas a entregar. Las madres son estrictas pero justas. Protegen a sus niñas como leonas. Así, una mañana de octubre de 1954, me subí al camión a Guadalajara, acompañada por doña Socorro. Había vendido algunas gallinas y un marrano para comprar los pasajes y algo de ropa nueva para mí, las primeras ropas realmente mías que había tenido. El viaje duró horas que parecieron días. El miedo de ser descubierta, de que mi abuela o alguno de esos hombres apareciera en el camión, no me dejó relajar ni por un minuto. Sostenía la mano de doña Socorro con tanta fuerza que mis dedos se ponían blancos. Si has tenido que dejar todo atrás para salvarte, comparte en los comentarios. Partir es doloroso, pero a veces esa es la única forma de renacer. Tu valentía puede inspirar a quien necesita dar ese paso. Guadalajara me recibió con su calor, sus olores fuertes, su ruido incesante, una ciudad enorme, laberíntica, tan diferente de todo lo que conocía que parecía otro planeta. Las calles pavimentadas, los edificios altos, los carros por todos lados, la gente apurada que ni se fijaba en nuestra presencia. Era aterrador y maravilloso al mismo tiempo. El orfanato Santa Clara quedaba en un casón colonial en el centro histórico, administrado por las Hermanas de la Caridad. Cuando llegamos, fuimos recibidas por la Madre Esperanza, una mujer alta y delgada, de rostro severo pero ojos bondadosos. Doña Socorro explicó mi situación en términos generales, una niña que había sufrido abusos graves y necesitaba protección. La monja no pidió detalles, parecía haber visto casos como el mío antes. Solo asintió y dijo que sería bienvenida, que habría un lugar para mí entre las otras muchachas. La despedida de doña Socorro fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Había sido mi salvadora, mi primera experiencia de un amor verdaderamente maternal. Me abrazó fuerte, susurrándome bendiciones y consejos al oído, y me entregó un saquito pequeño de tela. Son semillas del rosal del angelito, me explicó. Cuando tengas tu propio rinconcito, siémbralas para recordar que hasta de las experiencias más dolorosas pueden hacer algo hermoso. Me quedé en el orfanato Santa Clara por 4 años. Fue un periodo de adaptación difícil, de pesadillas constantes, de aprender a confiar otra vez. Las monjas eran disciplinadas, mantenían rutinas estrictas, pero nunca eran crueles. Había oraciones diarias, clases, tareas domésticas, todo en horarios precisos. Para alguien que había vivido en el caos y el terror por tanto tiempo, esa estructura era extrañamente reconfortante. Las otras muchachas tenían historias parecidas a la mía. Algunas habían sido abusadas por padrastros, otras abandonadas por madres que no podían mantenerlas, otras rescatadas de las calles donde se prostituían para sobrevivir. Éramos todas sobrevivientes, cada una a su manera. Volví a estudiar, retomando desde donde había quedado cuando mi abuela me sacó de la escuela. Al principio era difícil concentrarme, seguir las lecciones. Mi mente todavía estaba fragmentada por los traumas, llena de huecos negros y recuerdos que explotaban en los momentos más inesperados. Pero las monjas eran pacientes, especialmente la Madre Concepción, la maestra de español, que se quedaba conmigo después de las clases ayudándome a recuperar el tiempo perdido. «Tienes un don, María Concepción», me decía mientras leía mis textos. «Con las palabras puedes transformar tu dolor en algo más grande que tú misma». Fue ella quien me animó a escribir un diario, a poner en papel los recuerdos que me atormentaban. Al principio era demasiado doloroso. Las palabras salían entrecortadas, manchadas de lágrimas, pero con el tiempo descubrí que cada recuerdo que ponía en el papel perdía un poquito de su poder sobre mí. Era como drenar el veneno de una herida para que pudiera finalmente sanar. Los años en el orfanato no fueron fáciles, pero fueron seguros. Por primera vez desde los 7 años, podía dormir sin miedo de ser despertada para hacer trabajo. Por primera vez tenía comidas regulares, ropa limpia, un lugar que llamar mío, aunque fuera solo una cama en un dormitorio compartido con otras 15 muchachas. A los 16 años tuve que dejar el orfanato. Era la regla. Cuando cumplíamos esa edad, necesitábamos darle lugar a niñas más chicas, más vulnerables. Algunas regresaban con sus familias, cuando eso era posible y seguro.
Otras iban a trabajar como empleadas domésticas en casas que las monjas consideraban confiables. Algunas simplemente desaparecían en las calles de Guadalajara, incapaces de adaptarse a un mundo que solo conocían a través de la violencia. Para mí, las monjas encontraron trabajo en una pensión familiar cerca del centro. Yo sería responsable de la limpieza de los cuartos y ayudaría en la cocina. A cambio recibiría un sueldo pequeño y podría vivir en un cuartito en la parte de atrás de la propiedad. Era un nuevo comienzo, aterrador, incierto, pero aún así un nuevo comienzo. Tenía 16 años, salud, aunque la tuberculosis había dejado cicatrices en mis pulmones que cargo hasta hoy. Y, por primera vez, un futuro delante de mí que yo misma podría moldear. Doña Esperanza, la dueña de la pensión, era una mujer de mediana edad, viuda de un tapatío que había dejado ese pequeño negocio como sustento para ella y sus 2 hijos. Era exigente con el trabajo, pero justa. Y, lo más importante, respetaba mis límites. Nunca preguntaba sobre mi pasado, nunca trataba de tocarme o acercarse de maneras que me hicieran sentir incómoda. Fue en la pensión donde conocí al profesor Aurelio, un maestro jubilado que alquilaba uno de los cuartos permanentemente. Era un hombre de unos 60 años, cabellos blancos, anteojos gruesos, siempre con un libro en la mano. Se daba cuenta de cómo yo miraba curiosa su pequeña biblioteca particular mientras arreglaba el cuarto. ¿Te gusta leer, muchacha?, me preguntó un día, sorprendiéndome mientras miraba los lomos de los libros. Sí, señor. Aprendí en el orfanato con las madres. Él sonrió, una sonrisa gentil que no contenía ninguna segunda intención, algo que tardé en reconocer después de años asociando sonrisas masculinas con peligro inminente. Puedes tomar prestado lo que quieras. Los libros fueron hechos para circular, no para juntar polvo en los estantes. Así comenzó una amistad improbable entre una muchacha traumatizada de 16 años y un profesor jubilado de 60. Él me prestaba libros, discutía las historias conmigo, me explicaba palabras y conceptos que no entendía. A través de esos libros descubrí mundos que nunca había imaginado, vidas tan diferentes a la mía que parecían fantasías. El profesor Aurelio nunca intentó nada inapropiado, nunca pasó los límites de una amistad respetuosa. Fue el primer hombre en quien pude confiar después de todo lo que había pasado. Se convirtió en una especie de papá o abuelo que nunca tuve. Alguien que se preocupaba por mi crecimiento, por mi futuro, sin esperar nada a cambio. Fue él quien me animó a terminar los estudios formalmente. Con su ayuda me inscribí en una secundaria nocturna. Trabajaba en la pensión durante el día y estudiaba por las noches. Era agotador, pero cada libro que leía, cada conocimiento que adquiría, me alejaba un poquito más de esa niña aterrorizada que había corrido desnuda por una carretera de tierra años antes. El pasado, sin embargo, nunca nos abandona completamente. Incluso en los momentos de mayor paz, encuentra formas de recordarnos su existencia. Para mí, ese recordatorio llegó cuando cumplí 18 años, en forma de una carta entregada en la pensión. Era de doña Socorro, mi salvadora, la mujer que me había encontrado en la capilla y me había refugiado en su rancho. No habíamos mantenido contacto desde mi ida al orfanato. Era más seguro así, para evitar que mi abuela pudiera rastrearme. La carta era breve, escrita con letra temblorosa. Estaba enferma. Sabía que no le quedaba mucho tiempo y quería verme una última vez. Incluía la dirección del rancho y un pasaje de camión de regreso al interior. Mi primer instinto fue miedo. Regresar a esa región significaba el riesgo de encontrarme con mi abuela o alguno de esos hombres. Significaba revisitar lugares que había luchado por olvidar. Pero ¿cómo negarle el último pedido a la mujer que había salvado mi vida? Después de mucho reflexionar, de muchas noches sin dormir, decidí ir. Pedí unos días libres en la pensión y me subí al camión con el corazón disparado. A cada kilómetro que nos acercábamos al interior, mi ansiedad aumentaba. Llegó a un punto que pensé en pedirle al chofer que parara para regresarme corriendo a la seguridad de Guadalajara, pero continué por doña Socorro, y tal vez, aunque no me lo admitiera, por algún tipo de cierre que mi alma todavía necesitaba. El camión me dejó en el pueblito más cercano al rancho. Tendría que caminar el resto del camino. Era extraño estar de vuelta en esas carreteras de tierra colorada, ese cielo abierto del interior, esos olores de la infancia, tortillas, polvo, humo de fogón de leña. Caminé despacio, alerta a cada movimiento, a cada sonido, a cada persona que pasaba. Me encogía, bajaba la cabeza, trataba de volverme invisible. Hábitos viejos que resurgieron instintivamente. Cuando finalmente divisé el rancho, mi corazón se apretó. Se veía más pequeño,
más desgastado por el tiempo. El hijo de doña Socorro, Roberto, estaba en el patio arreglando una cerca. No me reconoció inmediatamente. La niña asustada de 12 años se había convertido en una joven de 18, más alta, más fuerte, con una mirada diferente. «¿María Concepción?», preguntó inseguro cuando me acerqué. «Dios mío, ¿cómo has crecido?». Me llevó adentro. Doña Socorro estaba en la cama, visiblemente débil, consumida por un cáncer que se había extendido demasiado rápido para que los remedios, naturales o convencionales, hicieran efecto, pero sus ojos todavía tenían esa misma bondad que me había salvado años antes. «Mi niña», susurró cuando me vio extendiendo la mano temblorosa, «regresaste. Si alguna vez has tenido que despedirte de alguien que cambió tu vida, comparte en los comentarios. Los ángeles existen y a veces tienen rostro humano. Honremos a quienes nos tendieron la mano cuando más lo necesitábamos». Pasé 3 días al lado de doña Socorro, 3 días cuidándola como ella me había cuidado, preparando los tés que ella misma me había enseñado a hacer, contándole historias de mi vida en Guadalajara, escuchando sus últimos consejos y bendiciones. En la mañana del 4.º día, partió silenciosamente, sin sufrimiento, como quien simplemente decide que es hora de seguir el viaje. Sostuve su mano hasta el final, sintiendo la vida dejar ese cuerpo que había albergado tanta sabiduría y bondad. El funeral fue sencillo, como ella habría querido. Solo yo, Roberto y algunos vecinos cercanos. Cuando todo terminó, él me llamó para una plática. «Mi mamá dejó algo para ti», me dijo entregándome un sobre. Pidió que se lo diera solo después de que ella se fuera. Dentro del sobre había una escritura. Doña Socorro me había dejado el rancho, ese pedazo de tierra donde había encontrado seguridad por primera vez, donde había comenzado mi sanación, sería mío. «¿Pero y tú?», le pregunté a Roberto confundida. «Eres su hijo. Debería quedársete todo». Él sonrió, una sonrisa que recordaba la de su mamá. «Tengo mi vida en la carretera, mi casa en la ciudad. Este lugar siempre significó más para ti que para mí. Mi mamá lo sabía. Regresé a Guadalajara para organizar mi vida, terminar los estudios, despedirme de doña Esperanza y del profesor Aurelio. 3 meses después estaba de vuelta en el rancho. Mi rancho ahora era arriesgado, lo sabía. Mi abuela todavía vivía en la región, tal vez algunos de esos hombres también, pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no era la niña aterrorizada que corría para esconderse. Era una mujer que había sobrevivido a lo peor y estaba lista para enfrentar sus demonios. El primero que encontré del pasado fue en el mercado del pueblito, comprando víveres para el rancho. Me topé de frente con mi mamá. 6 años habían pasado desde mi escape. Se veía mucho más vieja, encorvada, con ojeras profundas y cabellos ya canosos, a pesar de tener apenas 40 años. Nos quedamos viendo por un momento largo. Vi el reconocimiento en sus ojos, seguido de shock, incredulidad y después vergüenza. Profunda, dolorosa vergüenza. «¿María Concepción?», susurró, como si viera un fantasma. «¿Eres tú, María Concepción?». «Sí, soy yo», respondí sorprendentemente calmada. Ella dio un paso dudoso hacia mí, las manos extendidas como quien quiere tocar algo para confirmar que es real. Instintivamente retrocedí. 6 años no habían sido suficientes para borrar el reflejo del miedo. «Pensamos que habías muerto», dijo con la voz quebrada. «Después de que te fuiste, después de que escapaste, ese hombre, él dijo que te había...». Dejó la frase en el aire, incapaz de terminar. No necesitaba. Entendí lo que había pasado. El hombre que trató de matarme debió haber dicho que lo logró, que mi cuerpo estaba en algún lugar en el monte. Era más fácil para él que admitir que una niña de 12 años se había escapado de sus manos. «Estoy viva», confirmé sintiendo una fuerza extraña crecer dentro de mí. «Sobreviví». No dije cómo ni dónde. Algunas cosas no necesitaban ser compartidas, al menos no ahí, en medio de un mercado lleno de ojos curiosos y oídos atentos. «Tu abuela», empezó ella, pero la interrumpí. «No quiero saber de ella nunca más». Algo en mi tono debió haber dejado claro que el tema estaba cerrado. Mi mamá solo asintió, los ojos bajos, sumergida en esa vergüenza que había visto cuando nos reconocimos. ¿Puedo verte otra vez?», preguntó con la voz casi inaudible. «Tengo tantas cosas que contarte, que tratar de explicar, como si hubiera explicación posible para permitir que la propia hija fuera vendida, abusada, destruida, como si cualquier palabra pudiera justificar años de ceguera voluntaria. Pero había algo en ella, tal vez la forma como sus hombros se curvaban bajo el peso de la culpa, o como sus manos temblaban ligeramente
que me impidió rechazarla completamente. Estoy viviendo en el rancho de Doña Socorro, dije finalmente. Si quieres encontrarme, sabes dónde es. Con eso tomé mis compras y salí del mercado, sintiendo su mirada en mi espalda. No volteé hacia atrás ni una vez. Ya había aprendido que mirar hacia atrás solo trae dolor. Ella apareció 3 días después, sola, gracias a Dios. La idea de ver a mi abuela otra vez me daba escalofríos. Estaba nerviosa. Pude percibir por los pasos dubitativos, por la forma como retorcía un pañuelo gastado entre los dedos. Preparé café, un lujo que ahora podía darme, cultivando mis propios granos en el rancho. Nos sentamos en el corredor, el mismo lugar donde Doña Socorro me había enseñado sobre las hierbas y plantas medicinales, donde había comenzado mi sanación. Por algunos minutos nos quedamos en silencio, solo el sonido de los pájaros y del viento en las hojas llenando el espacio entre nosotras. Entonces ella empezó a hablar, y lo que escuché me dejó al mismo tiempo furiosa y devastada. Mi abuela, Remedios, le había hecho a mi mamá exactamente lo que me hizo a mí. Había empezado a venderla a los 8 años a los mismos tipos de hombres por el mismo tipo de dinero. Por años, mi mamá sufrió los mismos abusos, las mismas amenazas, el mismo terror que yo vendría a conocer. Cuando quedó embarazada de mí a los 14 años, fruto de uno de esos encuentros arreglados por mi abuela, no tuvo la opción de abortar. Mi abuela vio en mí una futura fuente de ingresos, una continuación del ciclo perverso. Me mantuvo viva para eso. Ella siempre decía que era el destino de las mujeres de nuestra familia, explicó mi mamá, lágrimas silenciosas corriendo por el rostro marcado, que la mamá de ella había hecho lo mismo con ella, y la mamá de ella antes de eso, un ciclo que venía de generaciones. Cuando nací, mi mamá trató de protegerme como pudo. Consiguió el trabajo fuera de casa, para estar el máximo tiempo posible lejos de la influencia de su propia madre, pero necesitaba trabajar cada vez más para sostenernos, dejándome inevitablemente bajo el cuidado de mi abuela. Yo sospechaba, admitió con la voz quebrada por la vergüenza. Veía las señales, los moretones, la forma como cambiaste, como tus ojos perdieron el brillo, pero no quería creer. No podía creer que mi propia madre estuvieran haciendo contigo lo que hizo conmigo. Y cuando traté de contarte, pregunté sintiendo la vieja herida resurgir. Cuando finalmente reuní valor y me pegaste, me dijiste mentirosa. Ella se cubrió la cara con las manos, sollozando abiertamente ahora, porque en ese momento admitir la verdad sería admitir mi propio fracaso, que no logré protegerte, que permití que el ciclo continuara. Era más fácil creer la mentira, más fácil fingir que nada estaba pasando. No sé si la perdoné ese día. El perdón no es algo simple, no después de tanto sufrimiento, pero entendí algo importante. Mi mamá también era una víctima que se volvió cómplice por debilidad, por miedo, por su propio dolor no resuelto. Eso no borraba su responsabilidad, pero ponía sus acciones y omisiones bajo una luz diferente. ¿Y doña Remedios? Pregunté temiendo la respuesta. Murió hace 2 años. Cirrosis. El pulque finalmente cobró su precio. Sentí un alivio enorme, seguido de una confusión de emociones difíciles de nombrar. No era exactamente alegría por la muerte de alguien, ni siquiera de alguien que me había causado tanto daño. Era más como liberación, la certeza de que esa mujer nunca más podría lastimar a otra niña, que con ella, tal vez ese ciclo terrible había encontrado finalmente su fin. Después de ese día, mi mamá y yo desarrollamos una relación cautelosa. No era el amor incondicional entre madre e hija que algunas personas conocen. Era algo más complejo, construido sobre las ruinas de un pasado doloroso, alimentado por un entendimiento mutuo del sufrimiento y por la determinación compartida de romper ese patrón familiar. Ella nunca vino a vivir conmigo al rancho, prefiriendo mantener cierta distancia, tal vez por vergüenza, tal vez por respeto a mi espacio y mi sanación, pero visitaba regularmente, ayudaba con el cultivo y la cosecha, aprendía sobre las hierbas medicinales que yo ahora cultivaba, siguiendo las enseñanzas de Doña Socorro. Fue durante una de esas visitas, cerca de 1 año después de nuestro reencuentro, que me contó sobre los hombres, aquellos que habían abusado de mí, que mi abuela había traído a nuestra casa, que habían pagado para destruir mi infancia. La mayoría ya murió, dijo, mientras separábamos semillas de cilantro en el corredor.
Vejez, enfermedad, accidentes. Don Sebastián tuvo una embolia que lo dejó postrado en una cama, incapaz de hablar o moverse. Dicen que sufre día y noche. No sentí alegría con esas noticias, ni venganza satisfecha. Lo que sentí fue un tipo extraño de paz, como si el universo, a su manera y en su tiempo, estuviera equilibrando las cuentas. ¿Y aquel último? Pregunté refiriéndome al hombre que había tratado de matarme, de cuyas manos escapé esa noche desesperada. El que dijo que me había matado. Una sonrisa triste pasó por el rostro de mi mamá, para desaparecer enseguida. Dicen que se fue para Sonora. Otros dicen que se metió con gente peligrosa y terminó en el fondo de algún río. Nadie sabe con certeza. Yo tampoco supe nunca qué pasó con él, y decidí que no importaba. Ya no tenía poder sobre mí, sobre mis sueños, sobre mi futuro. Era apenas una sombra del pasado, cada vez más distante, conforme yo construía mi nueva vida. Y fue una vida sorprendentemente buena, considerando cómo empezó. El rancho de Doña Socorro prosperó en mis manos. Aprendí a trabajar la tierra, a cultivar no solo para sobrevivir, sino para sanar. Las hierbas medicinales que ella me había enseñado a reconocer y utilizar se convirtieron en la base de mi sustento. Al principio, la gente de la región venía en busca de remedios sencillos, tés para el dolor de cabeza, pomadas para heridas, jarabes para la tos. Con el tiempo mi reputación creció. Viajeros venían de lejos para consultar a la muchacha de las hierbas, como pasé a ser conocida. No era solo el conocimiento de las plantas lo que atraía a la gente, era algo más profundo, más difícil de explicar. Tal vez era porque yo, habiendo conocido las profundidades del sufrimiento humano, lograba reconocer el dolor en los ojos de otros. Sabía escuchar sin juzgar, aconsejar sin imponer, ofrecer consuelo sin falsas promesas. Muchas de las personas que me buscaban eran mujeres y muchachas víctimas de abusos similares a los que sufrí. Venían en busca de remedios para cuerpos lastimados, pero también para almas quebradas. Y descubrí que al ayudarlas a sanar también me sanaba a mí misma. Cada historia escuchada, cada consejo dado, cada mano sostenida en momentos de desesperación, me recordaba que mi sufrimiento no había sido en vano, que podía transformarlo en algo mayor, algo que ayudara a romper el ciclo para otras. A los 25 años conocí a Miguel. Era un joven agrónomo que trabajaba en un proyecto de extensión rural, enseñando técnicas agrícolas sustentables a los pequeños productores de la región. Vino a mi rancho para hablar sobre nuevos métodos de cultivo, pero terminó quedándose para aprender sobre mis hierbas medicinales. Miguel era diferente de cualquier hombre que hubiera conocido, callado, respetuoso, con una curiosidad genuina sobre mi trabajo y mi conocimiento. Nunca trató de impresionarme o dominarme, nunca invadió mi espacio personal, nunca asumió que tenía derecho a nada más de lo que yo libremente ofreciera. Nuestra amistad creció lentamente a lo largo de meses de visitas periódicas, conversaciones sobre plantas y cultivos, intercambios de conocimientos y experiencias. Solo me di cuenta de que me estaba enamorando cuando me sorprendí esperando ansiosamente sus visitas, preparando pan dulce especial los días que sabía que vendría, soñando con su sonrisa tranquila en las noches solitarias. El miedo, sin embargo, era enorme. Si has encontrado el amor después del dolor, comparte en los comentarios. El corazón sana cuando encuentra quien lo cuida. Tu historia puede dar esperanza a quien cree que ya no podrá amar. Después de todo lo que había pasado, la idea de intimidad física me aterrorizaba. Los recuerdos de los abusos todavía estaban ahí, enterrados más hondo, pero listos para resurgir al menor gatillo. ¿Cómo explicarle eso a un hombre? ¿Cómo hacerle entender que mi rechazo no era por él, sino por el trauma? Fue una de las mujeres que ayudé a sanar quien me dio el consejo que lo cambiaría todo. Cuéntale, me dijo Guadalupe, una mujer de mediana edad que había sobrevivido a un matrimonio violento. Si es el hombre correcto va a entender. Si no entiende, no es el hombre para ti. Reuniendo todo el valor que tenía, una tarde de lluvia fina que dejaba el aire perfumado, con olor a tierra mojada, le conté a Miguel partes de mi historia. No todos los detalles sórdidos, algunos horrores son demasiado pesados para compartir, pero lo suficiente para que entendiera por qué temblaba cuando se acercaba mucho, por qué me ponía tensa cuando estábamos solos, por qué necesitaría tiempo y paciencia infinita si quería construir algo conmigo. Él escuchó en silencio, los ojos fijos en los míos, lágrimas no derramadas brillando ocasionalmente. Cuando terminé, esperaba ver lástima, tal vez repulsión
o esa curiosidad mórbida que mucha gente tiene ante el sufrimiento ajeno. Lo que vi fue respeto, profundo, sincero respeto. Gracias por confiar en mí con tu historia, dijo simplemente. Debió haber requerido mucho valor. Quiero que sepas que nunca, jamás haré cualquier cosa que te cause miedo o incomodidad. Podemos ir a tu ritmo, siempre. Y si ese ritmo es nunca pasar de la amistad, está bien también. Nos casamos un año después en una ceremonia sencilla en el propio rancho. Solo algunos amigos cercanos, mi mamá y el hijo de doña Socorro, que vino especialmente para la ocasión. Planté flores alrededor del rosal del angelito, que ahora estaba grande y frondoso, para que también participara de alguna forma en ese momento de alegría. Nuestra vida juntos tuvo sus desafíos, claro. Hubo noches en que desperté gritando, atrapada en pesadillas, donde manos ásperas todavía me lastimaban. Momentos en que un toque inesperado me hacía endurecer de miedo. Situaciones en que la intimidad se volvía imposible debido a flashbacks repentinos. Pero Miguel nunca se quejó, nunca presionó, nunca me hizo sentir rota o insuficiente. Con infinita paciencia me ayudó a redescubrir mi propio cuerpo, no como fuente de dolor y vergüenza, sino de placer y conexión. Un año después del matrimonio, descubrí que estaba embarazada. La noticia trajo una mezcla compleja de alegría y terror. Mi única experiencia anterior con embarazo había sido aquella a los 12 años, terminada brutalmente con un aborto forzado que casi me mata. La idea de cargar una criatura dentro de mí otra vez despertaba recuerdos que prefería mantener enterrados. Tengo miedo, le confesé a Miguel una noche, acostados en nuestra cama sencilla de madera que él mismo había construido. ¿Y si no logro amar a esta criatura? ¿Y si verla me hace recordar todo lo que pasé? Él sostuvo mi mano entre las suyas, esas manos callosas por el trabajo en la tierra que nunca, ni una sola vez, me habían causado dolor. Entonces enfrentaremos eso juntos, prometió. Un día a la vez. Esperanza nació en una madrugada calurosa de marzo de 1968, después de un parto difícil que duró casi 20 horas. Cuando la partera la puso en mis brazos, pequeña y roja, llorando con fuerza, algo extraordinario pasó. Todo el miedo, toda la aprensión, todo el terror anticipado simplemente desapareció. En su lugar, un amor tan inmenso, tan abrumador, que apenas cabía en el pecho. Mirando esa carita perfecta, hice una promesa silenciosa. Esta criatura nunca conocería el tipo de dolor que conocí. Nunca sentiría miedo dentro de su propia casa. Nunca dudaría del amor incondicional de los padres. Y sobre todo, nunca, jamás sería forzada a crecer antes de tiempo. Esperanza fue la primera de 3 hijos. Después vinieron Alejandro y Paloma, cada uno trayendo más luz y amor a nuestra familia. Los crié con una combinación de protección feroz y libertad cuidadosa. Quería que fueran fuertes, independientes, capaces de reconocer el peligro, pero sin el peso aplastante de la desconfianza que yo cargaba. Les conté mi historia cuando estaban grandes suficiente para entender, no todos los detalles horribles, pero lo suficiente para que supieran de dónde venían, qué ciclos habíamos roto, qué decisiones habíamos tomado para garantizar que el pasado no determinara el futuro. Abuela, me dijo Esperanza una vez, ya adulta, con hijos propios, ¿cómo lo logró? ¿Cómo sobrevivió a todo eso y aún así se convirtió en alguien tan llena de amor? La pregunta me tomó por sorpresa. Nunca había pensado en eso en esos términos. Sobrevivir había sido instinto. Amar había sido elección. Día tras día, decisión tras decisión, eligiendo no dejar que el odio y el rencor envenenaran lo que había logrado construir. Tuve ayuda, respondí finalmente. Doña Socorro, las monjas del orfanato, tu papá, gente que me mostró que había bondad en el mundo, incluso después de que conocí lo peor de él. Y los tuve a ustedes, mis hijos, que me dieron una razón para romper el ciclo, para ser mejor que aquellos que vinieron antes de mí. A lo largo de los años 80 y 90, nuestro pequeño rancho se transformó. Con el conocimiento de Miguel sobre agricultura sustentable y mi propio saber sobre plantas medicinales, creamos un lugar que no era solo nuestro hogar, sino un centro de sanación y aprendizaje para la comunidad. Empecé a recibir mujeres, cada vez más, que venían en busca no solo de remedios para el cuerpo, sino para el alma. Mujeres golpeadas por los maridos, muchachas abusadas por padrastros o tíos, ancianas abandonadas por la familia. Venían primero por los tés y pomadas,
Después regresaban por las conversaciones, por el acogimiento, por la posibilidad de ser escuchadas sin juicio. ¿Cómo logró superarlo doña María Concepción? Era la pregunta que más escuchaba. ¿Cómo encontró fuerzas para seguir adelante? Nunca tuve respuestas fáciles. Cada persona es única. Cada trauma deja marcas diferentes. Lo que funcionó para mí podría no funcionar para otras. Pero había algo que siempre compartía. La idea de que somos más fuertes de lo que imaginamos, que dentro de nosotros existe una capacidad de regeneración que va más allá de lo que parece posible en los momentos de mayor desesperación. En 1988, formalizamos nuestro trabajo creando la asociación Flores del Desierto. Con la ayuda de algunos amigos, incluyendo al profesor Aurelio, que me había animado a estudiar años antes, conseguimos un pequeño financiamiento para construir algunas instalaciones básicas. Una sala mayor para atenciones, un galpón para procesamiento de hierbas, un espacio para reuniones y talleres. El objetivo era simple: ofrecer a las mujeres de la región no solo ayuda de emergencia, sino herramientas para reconstruir sus propias vidas. Enseñábamos desde técnicas de cultivo y preparación de remedios naturales hasta nociones básicas de derechos, alfabetización para las que no sabían leer y principalmente formas de volverse financieramente independientes. La independencia financiera es el primer paso hacia la libertad, siempre decía. Cuando puedes sostenerte, puedes elegir quedarte o irte. Era un trabajo que exigía paciencia infinita. Muchas mujeres regresaban a relaciones abusivas varias veces antes de lograr salir definitivamente. Algunas nunca lo lograban. Pero cada pequeña victoria, una mujer que finalmente denunciaba al agresor, una joven que volvía a estudiar, una anciana que recuperaba su dignidad, era celebrada como un triunfo mayor. En 1997 fui invitada a hablar en un congreso en Ciudad de México sobre prácticas de sanación tradicionales. Yo, que apenas había completado la educación básica, delante de médicos, antropólogos, científicos, el miedo fue inmenso. ¿Quién era yo para hablar con esas personas llenas de diplomas y conocimiento formal? ¿Qué tenía para ofrecer además de historias y experiencias personales? Exactamente eso, dijo Miguel. Siempre mi mayor apoyo. Tus historias y experiencias son tu mayor tesoro. Son reales, son vividas, son verdaderas. Ellos pueden haber estudiado en libros, pero tú aprendiste en carne propia. Aquella conferencia fue un parteaguas. Hablé sobre las plantas que usaba, claro, sobre los métodos de preparación, sobre los resultados que veía, pero hablé principalmente sobre sanación como proceso holístico, que no sirve tratar el cuerpo si el alma sigue enferma, que muchas de las dolencias que trataba tenían raíces no en bacterias o virus, sino en violencias diversas, en corazones partidos, en espíritus aplastados por años de abuso. Después de esa conferencia, nuestro trabajo ganó aún más visibilidad. Recibimos apoyo de ONGs nacionales e internacionales. Logramos expandir nuestras instalaciones, ofrecer más servicios. Si tu vida cambió después de una experiencia difícil, comparte en los comentarios. Del dolor más profundo puede nacer la sabiduría más grande. Tu transformación puede inspirar a alguien que todavía está en la oscuridad. Hoy, a mis 83 años, al mirar hacia atrás en el largo camino que recorrí desde aquella niña de 7 años que fue llevada por primera vez a hacer trabajo, siento una especie de paz que nunca creí posible. No es una paz perfecta. Las cicatrices todavía están ahí. Algunas noches aún son largas. Algunos gatillos todavía pueden transportarme momentáneamente de vuelta a esos cuartos oscuros. Pero es una paz real, construida no en la negación del sufrimiento, sino en su transformación. Una paz que viene de saber que, a pesar de todo lo que trataron de quitarme, inocencia, dignidad, hasta la propia vida, no lograron quitarme mi capacidad de amar, de sanar, de crecer. La niña que corrió desnuda por una carretera de tierra, sangrando y aterrorizada, encontró no solo refugio, sino propósito. El ciclo de generaciones de abusos que parecía destinado a continuar fue roto por mis manos, por mis decisiones, por mi negativa a aceptar que el dolor fuera todo lo que la vida tenía para ofrecer. En 2001 inauguramos la Casa de las Flores, un refugio temporal para mujeres en situación de violencia extrema, que necesitaban un lugar seguro para quedarse mientras reconstruían sus vidas. Fue una ceremonia sencilla, pero significativa. Esperanza, ya graduada en psicología,
asumió la coordinación del refugio. Alejandro, que había seguido los pasos de su papá en la agronomía, cuidaba la parte productiva del rancho, desarrollando cultivos sustentables que ayudaban a mantener económicamente nuestra estructura cada vez mayor. Paloma, que optó por estudiar enfermería, dividía su tiempo entre el hospital regional y nuestro centro de atención. Mi mamá estuvo presente en la inauguración. Nuestra relación había mejorado con los años, aunque nunca se volvió completamente libre de las sombras del pasado. Ella nunca se volvió a casar, dedicándose a trabajos voluntarios con niños huérfanos, una forma de redención tal vez, por no haber logrado protegerme. «Lo lograste, hija», me dijo mirando la placa sencilla que identificaba la Casa de las Flores. «Transformaste el dolor en algo hermoso». Era verdad. Ese lugar representaba todo lo que yo no tuve: seguridad, acogimiento, la posibilidad de empezar de nuevo sin miedo. Cada mujer que pasaba por nuestras puertas tenía la oportunidad que me fue negada durante tantos años, la oportunidad de escribir su propia historia libre de las manos que trataban de controlarla. En 2010, a los 67 años, hice algo que nunca imaginé que haría. Escribí un libro. No era un libro técnico sobre plantas medicinales, aunque ese conocimiento estuviera presente en las páginas. Era mi historia contada por primera vez de forma completa, sin censuras ni omisiones. Flores entre espinas nació de centenas de noches insomnes, de lágrimas derramadas sobre un cuaderno sencillo, de conversaciones profundas con Miguel y mis hijos que me animaron en cada paso. No fue fácil revivir ciertos momentos, poner en palabras experiencias que durante tanto tiempo permanecieron solo como sensaciones de terror en mi cuerpo, pero fue liberador. El libro, publicado inicialmente por una pequeña editorial regional, superó todas las expectativas. Fue reimpreso varias veces. Llegó a otras regiones del país. Eventualmente fue traducido al inglés y distribuido en otros países de América. Recibí cientos de cartas y, más tarde, emails de mujeres que se identificaron con partes de mi jornada, que encontraron esperanza en la posibilidad de reconstrucción que mi historia representaba. «Su historia salvó mi vida», escribió una joven de Puebla. «Estaba a punto de rendirme cuando leí su libro y me di cuenta de que si usted logró sobrevivir a lo que pasó, yo también puedo». Era difícil asimilar el impacto que mis palabras tenían. Yo, que por tanto tiempo fui silenciada, amenazada para no contar lo que vivía, ahora veía mi voz alcanzar lugares que nunca imaginé, tocar vidas que nunca conocería personalmente. Con las regalías del libro, expandimos aún más nuestro trabajo. Creamos un programa de becas de estudio para jóvenes sobrevivientes de violencia, una biblioteca comunitaria especializada en derechos de las mujeres, talleres de capacitación profesional en áreas diversas. Nuestro pequeño rancho se transformó en un verdadero centro de transformación social, recibiendo personas de todo el país. Miguel estuvo a mi lado en cada etapa de esa jornada, mi compañero, mi puerto seguro. Incluso cuando el trabajo exigía viajes, conferencias, reuniones, nunca se quejó, nunca me hizo sentir dividida entre mis responsabilidades familiares y mi misión mayor. «Tu propósito es parte de quien eres», decía, y yo me enamoré de quien eres, no de quien pensé que podría moldear. La vida, sin embargo, siempre nos recuerda su naturaleza impermanente. En 2018, Miguel fue diagnosticado con un cáncer agresivo en el páncreas. En apenas 6 meses, el hombre fuerte que había sido mi apoyo por más de 4 décadas se consumió ante mis ojos, devastado por la enfermedad que ni los mejores tratamientos lograron detener. Su partida fue tranquila, en casa, rodeado por mí, nuestros hijos y nietos. «No tengo arrepentimientos», fueron sus últimas palabras para mí. «Vivimos una vida buena, María Concepción, una vida de amor y propósito». El luto fue profundo, pero diferente de cualquier dolor que hubiera experimentado. No era la desesperación corrosiva del trauma, sino una tristeza luminosa, tejida con hilos de gratitud por todo lo que habíamos compartido. Lloré no porque nuestra historia hubiera terminado trágicamente, sino porque había sido demasiado hermosa para no dejar nostalgia. En 2021, a los 78 años, recibí una llamada que me dejó sin palabras. Era de la Secretaría de Derechos Humanos, informándome que había sido indicada para recibir la Medalla Nacional de Derechos Humanos, una de las más altas condecoraciones del país en el área. La ceremonia en Ciudad de México fue surreal. Yo, una niña del interior de Guanajuato que a los 7 años fue vendida por su propia abuela, ahora siendo aplaudida de pie por autoridades,
activistas, personalidades. Cuando dijeron mi nombre y leyeron la citación, por su contribución extraordinaria en la lucha contra la violencia sexual infantil y en la creación de metodologías innovadoras de acogimiento y recuperación de sobrevivientes, tuve que contener las lágrimas. En el discurso de agradecimiento hablé sobre aquella niña de 7 años, sobre cómo corrió desnuda por una carretera de tierra para escapar del horror, sobre cómo encontró manos extendidas que la ayudaron a reconstruirse. Hablé sobre cómo cada uno de nosotros puede ser esa mano extendida para alguien en desesperación, cómo pequeños actos de bondad pueden literalmente salvar vidas. Ninguna niña debería pasar por lo que pasé, concluí, pero mientras esa realidad aún exista, necesitamos garantizar que también exista esperanza del otro lado, que para cada agresor haya 10 protectores, que para cada abuso haya 100 actos de sanación, que para cada trauma haya 1000 posibilidades de reconstrucción. Y si hay una lección que me gustaría dejar para quien escucha mi historia, es esta. No importa qué tan profunda sea la oscuridad, siempre hay un camino hacia la luz. No importa cuántas veces traten de quebrarte, siempre existe la posibilidad de reconstruirte más fuerte, más sabia, más completa. La sanación no borra las cicatrices, pero las transforma en marcas de una batalla ganada, de una vida reclamada. El tiempo tiene un modo curioso de pasar, y cuando miramos hacia atrás, décadas parecen comprimirse en momentos, como páginas de un libro hojeadas rápidamente por el viento. En esos momentos de reflexión, veo claramente cómo cada decisión, cada pequeña victoria sobre el miedo, me trajo hasta aquí, hasta este corredor donde ahora me meso en la silla que Miguel construyó para mí hace casi 40 años. Si tú también has vivido con miedo y aún así sigues en pie, comenta esta frase: yo también merezco vivir sin miedo. Tu comentario puede tocar el corazón de otra mujer que aún no se atreve a hablar. Tu historia, como la mía, también merece ser contada. Y si esta historia te tocó, te invito a comentar, suscribirte al canal y compartir este video con quien lo necesite, porque nadie debería cargar sola con un silencio tan pesado. Este contenido es una obra original, basada en una historia real que necesitaba ser contada para que nunca más se repita. Juntos podemos romper los ciclos de violencia y construir un mundo donde cada niña pueda crecer segura, amada y libre.